Ya estamos a pocos días de la Navidad. Esta es una época muy interesante. Por un lado, experimentamos en este mes de diciembre todo el consumismo, el materialismo por los regalos, las compras, todas estas cosas, las fiestas y todo este ambiente, por un lado. Por otro lado, experimentamos también mucha religiosidad. Vemos en las calles los pases del niño. Esta es una costumbre aquí en Ecuador. Otra costumbre de nuestro país es, por ejemplo, las novenas. 9 días antes de la Navidad la gente está haciendo estas ceremonias religiosas en base al nacimiento de Jesús. Pero también es algo interesante que muchas veces es solamente religiosidad y no estamos pensando mucho en el significado, sino en cumplir ciertas actividades religiosas. Pero como cristianos debemos preguntarnos qué significado es para nuestra vida la Navidad. ¿Qué implicaciones tiene para nuestro día a día? Quiero compartir con ustedes en este video precisamente que la Navidad es un ejemplo de vida para cada día del año. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Mi nombre es Hugo Vázquez. Bienvenidos nuevamente a mi canal Cibersaulo. Quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en Filipenses, el capítulo 2, los versículos desde el 5 hasta el 11. Aquí está hablando el apóstol Pablo y dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero compartir con ustedes tres cosas. Primero, la Navidad es un ejemplo de amor. Pablo dice en este texto que Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se rebajó voluntariamente, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. En la Navidad, cuando Jesús nace, lo que Jesús está haciendo es dejando su trono de gloria, dejando su posición como Dios sobre todas las cosas, y haciéndose como uno de nosotros. Eso es el amor. En algunos videos anteriores, recién acabé una serie de videos acerca del tema del amor. Ahí hemos hablado un poco de cómo el significado bíblico del amor es negarse a uno mismo por el bienestar de los demás. Y esto es lo que Jesús hizo precisamente en la Navidad, al nacer. No se preocupó en sí mismo, en su condición de Dios, sino que más bien se preocupó en nosotros y se negó a sí mismo, como dice el texto, se rebajó voluntariamente. Jesús pensó en nuestro bienestar antes que en el suyo propio. Jesús se incomodó al nacer en un pesebre. Se incomodó al experimentar todas las limitaciones que un ser humano, es decir, Jesús estuvo dispuesto a humillarse por amor al ser humano. Pero lo interesante de todo este texto es que Pablo comienza diciendo en el versículo 5: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Por eso digo que la Navidad es un ejemplo de amor. Segundo, la Navidad es un ejemplo de obediencia. Dice el apóstol Pablo que Jesús se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nació en ese pesebre para
enseñarnos a vivir una vida de obediencia. Jesús, siendo Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad, cuando Él se hizo un ser humano, Él decidió someterse a la voluntad del Padre. Y eso también es un ejemplo para nosotros de obediencia a Dios. Jesús fue obediente al Padre aún a pesar de las consecuencias que eso traería. Sabemos que las consecuencias fueron precisamente la muerte de Jesús en la cruz. Eso para nosotros es un gran ejemplo de cómo debemos decidir siempre obedecer a Dios, aun a pesar de las consecuencias que eso va a traer. Muchas veces en nuestra vida, cuando decidimos ser fieles a Dios, ser fieles a la voluntad de Dios, a veces suceden cosas malas. La gente puede burlarse de nosotros, la gente puede insultarnos, ofendernos, pueden pasar cosas malas, pero siempre debemos decidir obedecer a Dios. Yo estaba pensando en una ilustración sobre esto. Recordemos todos cuando hemos sido estudiantes en el colegio, en la universidad. Muchas veces al dar un examen viene la tentación de copiar algún compañero, de hacer alguna trampa para poder pasar el examen. Y muchas veces pensamos en las consecuencias. Tal vez si es que no estudiamos, pensamos me va a ir mal en este examen, voy a perder el año, voy a repetir, y pensamos en todas las consecuencias de lo que nos va a traer, y entonces decidimos mejor voy a hacer trampa para evitar las consecuencias. Pero la fe se trata en que yo voy a decidir obedecer a Dios, voy a decidir ser fiel a Dios, aun a pesar de que las circunstancias no vayan a ser, las consecuencias no vayan a ser muy favorables. Entonces siempre es mejor decidir obedecer a Dios, y en eso Jesús fue un ejemplo para nosotros. Lo tercero, Jesús fue un ejemplo, la Navidad es un ejemplo de sacrificio. Jesús nació en un pesebre. Como ya mencionamos, eso desde ya fue algo incómodo. Pero eso no se quedó ahí. Sabemos que el propósito de Jesús de nacer en ese pesebre era que al final de su vida Él iba a ir a la cruz. Eso sí que fue algo incómodo. Eso sí que fue un gran sacrificio. Fue el sacrificio más grande que alguien puede hacer por otro ser humano. Jesús decidió entregarse en esa muerte tan cruel por amor a nosotros, para darnos la salvación. La Navidad representa nuestra salvación, representa la decisión de Dios de entregarse, de sacrificarse por el resto de la humanidad. Y eso debe despertar en nosotros gratitud a Dios, despertar en nosotros un corazón que por gratitud estamos también dispuestos a sacrificarnos por otras personas, a entregarnos también a los demás, a hacer cosas por otros que también nos cuesten un poco, que también nos incomoden. En estas épocas de diciembre, de la Navidad, se habla mucho de la generosidad, del compartir, del dar, cosa que está muy bien. Pero como cristianos debemos recordar que eso no es asunto solo de un mes, no es hasta enero, no es hasta febrero, es un asunto de todo el año. Que todo el año la gratitud a Dios por lo que Él hizo por nosotros nos motive a vivir haciendo cosas por las demás personas. Sacrificarnos, entregarnos, porque todo el año debemos estar agradecidos con Dios por lo que Él hizo. Que la generosidad no se acabe en Navidad. Recordemos esto siempre, la Navidad es un ejemplo de esto, un ejemplo de amor, el más grande amor. Es un ejemplo de obediencia, aun a pesar de las consecuencias. Y es un ejemplo de sacrificio, de incomodarnos por amor a los demás. Eso quería compartir con ustedes en este día. Les deseo de corazón a todos ustedes que han estado siempre pendientes de estos videos. Les deseo una feliz Navidad, que puedan disfrutar de estas fechas con su familia, con sus amigos, con los seres queridos, pero sobre todo, como ya hemos visto, que podamos reflexionar en nuestro corazón de lo que esto significa para nuestro día
a día, que sea una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con Dios, para vivir haciendo la voluntad de Dios. Feliz Navidad a todos. Recuerden suscribirse al canal si es que todavía no lo han hecho, dejarme comentarios, sugerencias de cosas que podría hacer para el próximo año también. Búsquenme en mis redes sociales como Cibersaulo, mi blog personal que es cibersaulo.net, donde pueden encontrar mucho material y recursos para la vida cristiana. Como siempre les doy muchas gracias, que el Señor les bendiga.